se divide el tórax? ¿Cómo se divide el tórax, doctora? Doctora, ¿cómo se divide el tórax? Doctor, ¿qué dice? ¿Cómo se divide el tórax? ¿Qué le han dicho? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? ¿Cómo? Cavidad para el mediastino. Cavidad para el mediastino, ¿cómo? No. O sea, una cavidad que es el mediastino, una cavidad virtual. Algo. El tórax se divide en los campos pleuropulmonares, ¿no? Una vez que nosotros aperturamos el tórax, falta la costillita, ¿no es cierto? Bueno, uno al aperturar el tórax, desde el punto de vista anatómico, funcional, radiológico, médico, quirúrgico, desde el punto de vista que quiere, el tórax se va a dividir en dos campos pleuropulmonares, que son los laterales, ¿de acuerdo? Y la región central, que es el mediastino, así se divide el tórax, ¿no? El tórax, pues oye, ¿cómo está el mediastino? ¿Cómo están los campos pulmonares, no? Así se divide, de esa manera se divide el tórax. Dos campos pulmonares, ¿no? Y el centro, que es el mediastino, de medio, pues al centro, ¿de acuerdo? Bien. En los campos pulmonares, ¿no? A su vez el mediastino es un espacio que tiene como límites laterales a los pulmones, ¿no es cierto? Como límite superior simplemente un plano imaginario que va desde la primera vértebra dorsal a borde superior del esternón. ¿Cómo se llama el borde superior del esternón? ¿Ah? La horquilla esternal, ¿no? O fosita yugular o impresión yugular. Es el límite superior. Y como límite inferior, al diafragma. Como límite posterior, a la columna vertebral en su porción dorsal o torácica. Y como límite anterior, al esternón. Es el mediastino. Entonces, ¿los pulmones estarán dentro o fuera del mediastino? Fuera. Forman los límites laterales nada más del mediastino. Eso quiero que comprendan. Entonces, el tórax se divide ¿en qué? En los campos pleuropulmonares y la parte central, que es el mediastino. Ahora, el mediastino a su vez tiene un límite, es un espacio entonces, que tiene como límite superior simplemente un plano imaginario, ¿no? Que va desde la primera vértebra dorsal o torácica al borde superior del esternón, o también llamado horquilla esternal, ¿no? Como límite inferior a la cúpula diafragmática, como límite posterior a la columna vertebral o raquis en su porción dorsal o torácica, y como límite anterior al esternón, y como límite laterales, ¿ah? Las costillas, los pulmones, ¿de acuerdo? Es el mediastino, como límites laterales a los pulmones. Ahora, el mediastino, a su vez, se divide en mediastino superior y mediastino inferior, por un plano transversal o horizontal, ¿no es cierto? Que va desde el ángulo del lobis. Mira, acá tenemos la horquilla, realizamos, tenemos esta prominencia, que es el ángulo del lobis, que coincide con la cuarta vértebra dorsal, ¿no es cierto? Coincide con la cuarta vértebra dorsal si proyectamos un plano imaginario. ¿Con qué más coincide? Con el callado de la aorta. ¿Con qué más coincide? Con la bifurcación de la tráquea. ¿Con qué más coincide? Con el segundo cartílago costal, cuarta vértebra torácica y la aproximación de las pleuras. Entonces es importante pues el ángulo del lobis, ¿no? Mire todos los niveles anatómicos y todos los datos que nos proporciona el ángulo del lobis, ¿no? El ángulo del lobis está a nivel de cuarta vértebra torácica, segundo cartílago costal, se encuentra el callado de la aorta, se encuentra la bifurcación de la tráquea y de ese nivel se aproxima ambas pleuras. Pues es importante el ángulo del lobis, ¿no? Bien. Entonces, todo lo que se encuentra por encima del ángulo del lobis corresponde al mediastino superior. Y todo lo que se encuentra por detrás del mediastino, perdón, por debajo del mediastino inferior. Superior e inferior. A su vez, el inferior se dividido por el saco pericárdico, lo que se encuentra por delante, anterior, lo que contiene el saco pericárdico, medio, y lo que está por detrás, el mediastino posterior, ¿de acuerdo? Entonces el mediastino es un espacio, es un espacio que se encuentra al centro, ¿no?, de la caja torácica. Es muy distinto tórax que mediastino. El mediastino solamente es un espacio dentro de la caja torácica, ¿de acuerdo? El tórax se divide en dos campos pleuropulmonares y la región central que corresponde al mediastino, ¿de acuerdo? Bien, si nosotros aperturamos, ¿no? Aperturamos la caja torácica, vamos a armar esto. Si nosotros aperturamos la caja torácica, nosotros vamos a ver, ¿no?, de esta manera. Primero, se cuenta que esta es mi caja torácica, ¿cierto? Encontramos entonces
partir de acá corresponde el mediastino. Este corresponde a lo que es el callado de la aorta, la curvita que hace el callado de la aorta, ¿no? Como le mencioné en su momento, aquí estaría pues el ángulo de Lois, ¿no? Aproximadamente, si ponemos el esternón por delante, ¿no es cierto? Bien, en el mediastino, entonces viene acá el esternón, o sea, el peto esternal. ¿Qué es el peto? El esternón con los cartílagos costales. Eso se llama peto esternal, ¿no? Detrás de ese peto esternal vamos a encontrar, bueno, ya la mayoría de acá pasa 16 años, 7 años. En los niños es importante, se encuentra un órgano linfoide, que es el timo, ¿no? Pero ya en los adultos simplemente queda como, se vuelve fibroso, ¿no? Tejido graso, ¿no? Tejido adiposo, simplemente, ¿no? Bueno, detrás del timo, aparentamos que esté acá el timo, detrás recién viene la formación de la vena cava superior. Esta es la vena cava superior. ¿Cómo se forma esa vena cava superior? Por la unión de los dos troncos venosos brachiocefálicos. Esto que han teñido acá de azul, esta es la vena cava superior, ¿recuerdan? Esta es la vena cava superior. La vena cava superior se forma por la unión de los dos troncos venosos brachiocefálicos. Estos son tronco venoso brachiocefálico derecho, tronco venoso brachiocefálico izquierdo, ¿no? Recordemos que el izquierdo es más largo, porque tiene que irse hacia la derecha, ¿por cierto? Para formar esta vena más voluminosa que es la vena cava superior. Entonces, los troncos venosos brachiocefálicos, o también llamado vena signominada. ¿De acuerdo? Bien. Cada uno de estos troncos venosos brachiocefálicos se forma por una vena que viene del miembro superior, que es la vena subclavia. Recordemos que la vena subclavia es la continuación de la vena axilar, ¿no es cierto? Que cuando pasa por debajo de la clavícula ya se denomina vena subclavia. ¿De acuerdo? Entonces, esto que estoy acá, esto representa la vena subclavia. Esta vena subclavia se une con una vena que recoge el drenaje de lo que está dentro del cráneo, que es la vena yugular interna. La vena yugular interna es la que recoge el drenaje venoso del encéfalo, ¿no? Atraviesa un orificio en la base del cráneo que se denomina el agujero rasgado posterior, desciende formando parte del paquete vasculonervioso del cuello y se une con la vena subclavia, ¿no? Y forma ya recién el tronco venoso brachiocefálico. Igual sucede acá, ¿no? La unión de la vena yugular interna y la vena subclavia que conforma el tronco venoso brachiocefálico, ¿no? Entonces viene acá, este es un tronquito venoso, esta es una vena yugular interna, ¿no? Que desciende pues formando parte del paquete vasculonervioso del cuello, se une con la vena subclavia y forma el tronco venoso brachiocefálico. Se une con el otro tronco venoso brachiocefálico y ¿qué va a formar? ¿Ah? La vena cava superior. Ya hemos recordado cómo se constituye la vena cava superior, que va a terminar desembocando ¿dónde? ¿Dónde termina desembocando? ¿Dónde? En la aurícula derecha, pues en esta cavidad, miren. En esta cavidad va a terminar desembocando. Entonces, miren, esto que está aquí es la vena cava superior. Les repito, la vena cava superior se forma por la unión de los dos troncos venosos brachiocefálicos. Y cada tronco venoso brachiocefálico se forma por la unión de la vena yugular interna y la vena subclavia. Igual acá, vena yugular interna y vena subclavia. Ustedes me preguntarán, ¿qué hace esta venita por acá? Una vena tiroidea. La han representado así de esa manera. Es la vena tiroidea media, ¿no? Que a veces nos dificulta cuando uno hace un procedimiento que se llama la traqueostomía, ¿no? Por el sangrado que puede ocasionar a ese nivel. Bueno, pero la constitución entonces de la vena cava superior es de esa manera. Detrás, ¿no? Entonces, primer plano muscular lleno de anterior a posterior tenemos el timo o tejido graso en el adulto. Detrás tenemos a la conformación de la vena cava superior. Detrás tenemos a las ramas que se originan del callado de la aorta. Y por su convexidad, ¿qué rama del callado de la aorta? Tenemos el callado de la aorta. La aorta sigue así, ¿no? Y da la vuelta, ¿ves? Y da la vuelta. Esta curva con forma de un bastón. Su porción ascendente, la que está subiendo, la curva que se llama el callado de la aorta, ¿no? Y la porción que desciende y atraviesa el diafragma, la aorta descendente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces la aorta, por su convexidad, emite 3 ramas. Esta primera ramita, que es esta que está acá, ¿ves? Esta que está acá, el tronco brachiocefálico, o arteria inominada, ¿no? El tronco brachiocefálico. Luego el siguiente que viene es acá es la carótida primitiva izquierda. Y la siguiente, la subclavia izquierda. ¿De acuerdo? Ese es el orden. Tronco brachiocefálico, carótida primitiva
izquierda y su clave izquierda. ¿De acuerdo? De este tronco brachiocefálico, que es corto, más o menos 2 o 3 centímetros, y rápidamente se divide en dos. La arteria subclavia derecha y la carótida primitiva derecha. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que sucede. Por lo tanto, si le preguntan, doctora, la carótida, ¿de dónde nace o de dónde proviene? ¿Usted qué responde? ¿Qué responde, doctora? ¿Es cierto lo que dice su colega? ¿Ah? ¿Cómo? El tronco. ¿Usted qué dice, doctora? Ahí está, depende, muy bien, me gustó. Depende, pues como dice su coleguita, no te hagan tan fácil, depende. Si yo pregunto solamente, ¿de dónde nace la carótida? Tienen que responder, depende, pues no, si es derecha, nace del tronco brachiocefálico, pero si es izquierda, el callado de la aorta, somos distintos. Por eso cuando definen al nuevo, dice, el plano sagital es el plano medio que divide el cuerpo en dos mitades iguales, eso es mentira. Porque el hígado está a la derecha, el vaso está a la izquierda, el recurrente es distinto al recurrente izquierdo, al recurrente derecho, el origen de las carótidas, el origen de las subclavias, hay muchas cosas que nos hacen distinto entre la mitad derecha y la mitad izquierda. ¿De acuerdo? Entonces la primera es una diferencia acá que vemos acá en esta anotado la doctora, tenemos que el callado de la aorta origina 3 ramas, tronco brachiocefálico, le repito, carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda. Ahora me preguntarán, ¿de dónde se originan las derechas? Se origina pues del tronco brachio, se llama tronco brachiocefálico. La que se dirige al miembro superior, la arteria subclavia, que cuando pasa por debajo de la clavícula ya cambia de nombre, ¿no es cierto? Y ya se denomina arteria axilar, luego arteria humeral, luego se divide, ¿no? A nivel del pliegue del codo, radial, que es la más externa y superficial, y la cubital, que es la más profunda, ¿no? E interna. Bien, y la que se dirige pues a la región cervical es la arteria carótida primitiva. Así, entonces lo que vamos a observar en esta maqueta, ¿no? Entonces tenemos acá a la formación de la vena cava superior. ¿Hemos visto? Luego tenemos el origen de los grandes vasos que se originan del mediastino superior y se dirigen a la región cervical y algunos se dirigen a la región axilar. Recordemos de que el mediastino tiene comunicación con el cuello, miren, y también tiene comunicación con ¿qué? Con las axilas. Porque muchas estructuras vasculonerviosas que se han originado en el mediastino se dirigen a la región axilar y otras estructuras que se han originado en el mediastino se dirigen a la región cervical. ¿De acuerdo? Miren los vecinos que vienen a su consulta y muchas veces le tienen importancia porque muchas trastornos, patologías, ¿no? Que están en la región cervical se pueden diseminar pues hacia el mediastino. ¿De acuerdo? O viceversa, ¿no? De la axila también puede dirigirse hacia el mediastino. Bien, entonces ya sabemos la formación. Aquí tenemos la aorta, miren. Y si les pregunta cuáles son las primeras ramas de la aorta, ¿ustedes qué responden? ¿Ah? La primera rama de la aorta. ¿Qué dicen? Las que van al corazón. ¿Y cómo se llaman las que van al corazón? Coronarias. Claro, pues las arterias coronarias son las primeras ramas que se originan de la aorta, pues la coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, ¿no? Que acá la han representado de esa manera, miren acá, vemos acá, no sé, esta es la coronaria derecha, la coronaria izquierda que se divide, ¿no? En la interventricular anterior o descendente anterior y la que sigue la cara posterior que se denomina la arteria circunfleja, ¿no es cierto? Es lo que sucede, ya lo vamos a ver ahí. Bien, entonces eso es lo que podemos observar en el mediastino superior. Primero, resto del timo, tejido graso. Detrás vemos la formación de la vena cava superior, detrás la rama que se origina en el callado de la aorta y detrás de todo eso, ¿qué habrá? Y vamos a avanzar 3 planos. Primero el plano de tejido graso o resto del timo. Detrás el plano venoso. Detrás el plano arterial. Detrás, ¿qué encontramos? ¿Ah? Miren, ¿por qué detrás? ¿Qué es esto? ¿Puede ser esto? ¿Ah? La tráquea. La tráquea, ¿no? Que es un órgano tubular que está conformado de cartílago hialino, ¿no es cierto? Anillos incompletos. En la cara posterior tenemos músculo liso. Está tapizado, está de un epitelio, ¿no? Un epitelio pseudo estratificado, cilíndrico ciliar con células caniciformes, ¿no es cierto? Ya bueno. Y detrás de la tráquea, ¿qué se va a encontrar? ¿La laringe? El esófago. Estamos hablando de mediastino, ¿eh? En la laringe sería pues en el cuello, ¿no? En la región cervical, pero en el mediastino el esófago. ¿Y qué estará en el canal tráqueo-esofágico? Subiendo.
los nervios recurrentes. ¿Saben lo que son los nervios recurrentes? ¿No? Los laringeos recurrentes son los que van a inervar pues a la laringe. Los nervios recurrentes son una rama de los nervios vagos. El nervio vago es un nervio craneal, el décimo. El décimo. Se origina del surco retrolivar, sale por un orificio, por rasgado posterior, desciende. Es el que viene a inervar casi todos los órganos del tórax y todos los órganos del abdomen. Por eso es que su nombre completo es nervio, su nombre completo es nervio laringo, cardio, gastro, neumo, reno, entérico. Ese es su nombre completo. ¿De acuerdo? Por toda la acción que realiza pues el nervio vago. ¿No? Y siempre digo a mis alumnos, ¿no?, que una cosa es vago y otra cosa es ocioso. ¿Será lo mismo vago que ocioso? No. El ocioso es el que no hace nada o no quiere hacer nada. En cambio el vago es el que está deambulando, ¿no? Está vagando, puede ser vagabundo. Haga bueno, algo bueno o algo malo, pero hace algo. Ese es el vago. Y por eso recibe esa denominación. No es porque no haga nada, el nervio vago es el nervio que más acciones tiene dentro de nuestro cuerpo. A pesar que es el nervio craneal, es el nervio craneal más largo. Se origina, miren, desde la base del cráneo. Atraviesa un orificio del cráneo. Desciende formando parte del paquete vasto nervioso del cuello. Lo estudiamos en el tórax, lo estudiamos en el abdomen. Toda la acción que cumple el nervio vago. Por eso muy bien llamado tiene el nombre de nervio laringo, cardio, gastro, neumo, reno, entérico, porque todo eso se realiza el nervio vago. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, hay una ramita que está subiendo para inervar a los músculos de la laringe, que es el órgano de la fonación. ¿De acuerdo? Es la acción que tiene entonces el nervio que encontramos en el canal tráqueo-esofágico. Entonces son los órganos que deben recordar cómo están ubicados pues en el mediastino, ¿no? Recordemos primer plano. El tórax, ¿no? El esternón. Aperturamos el peto. Sacamos el peto. Detrás, ¿qué vamos a encontrar? Timo. El timo, el resto del timo, ¿no? Los jovencitos, en los niños más que nada. Nosotros ya, con ustedes mismos también ya no encontramos timo ya. Simplemente tejido graso, tejido adiposo, ¿no? Tejido fibroso, ¿no? Detrás vemos a la conformación de la vena cava superior. Detrás, a la rama que se origina del callo de la aorta, ¿no es cierto? Detrás, la tráquea. la tráquea. Detrás de la tráquea, recién el Yo tengo el timo. No se olviden, esa es la disposición de los órganos en el mediastino. Bueno, aparte de esos diferentes nervios que están descendiendo. Otro nervio que también desciende, pues, es el nervio frénico. ¿No? Que se forma de un plexo en el cuello, miren. El C4. De C3, C4 y C5. C4. El C3, C4 y C5. De tres nervios espinales que se unen y forman un nervio que se llama el nervio frénico, que tiene la característica de descender por delante de la escalera anterior. Le encontramos por delante el pedículo pulmonar y es el responsable del 75-80% de la respiración. ¿Por qué es el que va a inervar a quién? Al diafragma, ¿no? Es el que va a inervar al diafragma, es el que va a inervar al diafragma, el famoso nervio frénico. El nervio frénico, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más vemos acá? Bueno, la tráquea, vamos a ver un poco la tráquea, ¿no? Un órgano tubular, como le mencioné, ¿no? Mide aproximadamente pues unos 10 a 12 centímetros. La tráquea está formada de anillos incompletos, en forma de C, en forma de herradura, ¿no? Que a nivel de la cuarta vértebra torácica se divide. Todos los cartílagos tienen forma de C. Este cartílago no, pues. Tiene forma de truce, forma de calzón, tiene el último cartílago. Se llama el cartílago carina, ¿no es cierto? Cartílago carina. Y a partir de allí se divide pues la tráquea, mira, ¿no? En dos bronquios, que son los bronquios pulmonares, porque son los que ingresan al pulmón. Bronquios pulmonares, ¿no? Bronquios principales o bronquios primarios, son los que ingresan por primera vez al parénquima pulmonar, pero tienen diferencia, ¿no? El bronquio derecho es como si fuera mi pulgar, ¿no? Es más corto, es más grueso y vertical, ¿de acuerdo? Bronquio derecho, les repito, es más corto, es más grueso y vertical. En cambio, el bronquio izquierdo es todo lo contrario, es más largo, más delgado, ¿no? Y horizontal. Entonces la diferencia, ¿no?
Si algún elemento extraño que se introduce un niño, que es frecuente, ¿no? Entonces, no es que la bolita elija a qué lugar me voy a ir, ¿no? Pero por sus reparos anatómicos uno puede deducir a qué lado vamos a encontrar ese elemento extraño, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde vamos a encontrar? ¿En el derecho o en el izquierdo? En el derecho, ¿no? Porque es más hueco, no es más corto, es más, su diámetro es mayor y su longitud es corta, ¿no? Vertical, ¿no? En cambio, el izquierdo muy difícilmente que se aloja ahí, ¿no? Porque es más delgado, es más largo y es horizontal además. Por gravedad, más probable que vaya al pulmón derecho, ¿no? Bueno, ya tenemos entonces, ahí termina en este cartílago, que se llama cartílago carina, ¿no es cierto? Carina con C. Bueno, bronquios pulmonares. ¿Pero qué sucede con los bronquios pulmonares luego? ¿En qué se dividen los bronquios pulmonares? ¿Ah? Bronquiolos. ¿Así tan rápido en bronquiolos ya? ¿Alveolos? ¿Alveolo ya? ¿Qué se cambia, doctor? ¿Ah? El bronquios secundarios o bronquios lobares o lobulares, ¿no es cierto? Y recordemos de que el pulmón derecho presenta 3 lóbulos, el pulmón izquierdo. Por lo tanto, los bronquios pulmonares, ¿en qué se divide? El del derecho en 3 bronquios lobulares y el izquierdo en 2 bronquios lobulares. ¿Cómo es? ¿Detrás que se divide en qué? Bronquios pulmonares. Los bronquios pulmonares en bronquios lobulares. ¿Y los bronquios lobulares? ¿Ah? En alveolo. ¿En alveolo tan rápido? ¿Ah? En bronco terciario, o mejor llamados bronquios segmentarios. Bronquios segmentarios. ¿Y cuántos bronquios segmentarios son en el pulmón derecho? 10. ¿Y el izquierdo? 8. 8, ¿no es cierto? Bien. Entonces eso es lo que sucede. Cada uno tiene un número y un nombre, que es internacional. No es que nosotros lo queremos cambiar. El nombre es así ya, ¿no? Entonces en total son 18 segmentos broncopulmonares, ¿no? 10 en el derecho y 10 en el izquierdo. Bien. ¿Y cuál será pues la unidad anatómica y funcional del pulmón? El lobulillo pulmonar. Así, la lobulía. Los neumocitos, dice la doctora. ¿Qué dice, doctora? Lobulillo. Lobulillo, dice la doctora. ¿Alguien quería lo contrario? Lobulillo, dice el doctor. ¿Qué dice? Los alveolos, dice la doctora, cambió ya. ¿Ah? El saco alveolar, dice el doctor. ¿Alguien quería lo contrario? ¿Otra opinión? Lobulillo, dice el doctor. Nada. Ustedes son del Bravo Chico, ¿qué pasa? Puni capital de la tuberculosis, tiene que hacerlo al revés del derecho. Es una vergüenza que derroten para el Hipólito y que no se pongan, de que han aprendido en anatomía, no va a criticar a todos nosotros. Eso les han enseñado. Bueno, eso me enseñaron hasta ahí. ¿Ah? La unidad anatómica y funcional del pulmón es el segmento broncopulmonar. ¿Usted cree que por las puras se les exige aprenderse los 18 segmentos? Y cuando vayan a Bravo Chico, cuando lleven neumología, cuando lleven cirugía de tórax, tienen que aprenderse los 18 segmentos broncopulmonarios. ¿De acuerdo? Son la unidad, voy a repetir, la unidad anatómica y funcional del pulmón es el segmento broncopulmonar. Son 18 segmentos. No pregunten con cualquier cirujano de tórax de Bravo Chico, cualquier neumólogo de Bravo Chico. Incluso hay un cuadro muy bonito, no sé si lo tendrán hasta conservarán hasta ahora. Están los 18 segmentos broncopulmonares. ¿De acuerdo? Cada uno de esos segmentos tiene un nombre, pues, ¿no? En el pulmón derecho son 10, recordemos. Son 3 en el superior, 2 en el medio, 5 en el inferior. ¿O ya cambió ya? No, no ha cambiado, ¿no? Así es, pues. Entonces, el 1 es el apical o superior. El 2, el posterior. El 3, el anterior. Así es. Segmento 1, ya saben, el apical. Segmento 2, el posterior. Segmento 3, el anterior. 4, el lateral o externo. El 5, el medial o interno. Luego, del lóbulo medio, en el lóbulo inferior existen 5. Y todos llevan el apellido basal. Por lo tanto, superior, basal. ¿De acuerdo? Medial, basal. Anterior, basal. Lateral, basal. Y termina en el 10º, el posterior basal. Ahí están los 18 segmentos. 1, el superior, como apical. 2, Anterior. posterior. Al posterior. 3 el anterior, 4 el lateral, 5 el medial. 6 el apical basal o superior basal. 7 el anterior basal. 8, Posterior basal. 8 no,
8 es el Medial. Medial. Medial basal. Lateral. 6 es el apical basal. ¿De acuerdo? 7, Anterior. el medial basal. Es el anterior basal. Viene el posterior basal y el lateral basal y el último, o sea, el 10 es el posterior basal recién. En cambio en el izquierdo se fusiona, ¿no? Uno y dos se fusionan formando uno solo, que forma el ápico posterior. 3 el anterior, 4 el lingular superior, 3 el lingular superior, ¿no? Tercero, el 4 viene a ser, con el, y el debajo el quinto, que es el lingular inferior. Luego igualito, viene lo que es el apical basal, luego se fusiona el anteromedial, el lateral y el último, el posterior. Total son 18 segmentos broncopulmonares, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Bien, ahora, ¿qué más tenemos acá? Los pulmones es un órgano que tiene una vascularización muy distinta a otros órganos, ¿no? Tiene dos tipos de irrigación, funcional y nutricia. La irrigación funcional está dada por las arterias pulmonares, ¿no? La arteria pulmonar que se origina acá, ¿qué arteria pulmonar? La arteria pulmonar. La irrigación funcional está dada por esta arteria, que es la arteria pulmonar, ¿no? Pero recordemos que la arteria pulmonar, ¿qué tipo de sangre transporta? ¿Ah? Sangre desoxigenada. Sangre desoxigenada, ¿no es cierto? ¿Con ese tipo de sangre se puede nutrir un tejido? No, ¿no es cierto? Por eso que la irrigación, que es la arteria funcional, que claro, transporta la sangre del corazón hacia los pulmones, para que el pulmón luego lo regrese a través de las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Eso es lo que se conoce como circulación menor o pulmonar, ¿no es cierto? Pero eso es muy distinto. De esa circulación solamente llamamos circulación funcional, porque lleva trabajo al pulmón. La irrigación nutricia del pulmón, ¿cómo es? ¿Cuáles son los vasos que van a nutrir al parénquima pulmonar? Las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales son los vasos que nutren al parénquima pulmonar, ¿de acuerdo? Y son arterias pues que se originan directamente o indirectamente de la aorta, pues en su porción torácica. Entonces, así es la vascularización pues que presenta pues los pulmones, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos decir de aquí? Entonces ya sabemos, bueno, que no tiene ni mucho que ver. Todos los órganos, una cosita, ¿no? Todos los órganos que ingresan o salen, ¿no? Todos los vasos sanguíneos que ingresan o salen, más su conducto se llama pedículo. Pedículo pulmonar. ¿Qué formará entonces el pedículo pulmonar? ¿Quién creen que forme el pedículo pulmonar? ¿Qué dice? Arteria pulmonar. ¿Ah? La arteria pulmonar. La arteria pulmonar, las venas pulmonares, ¿qué más? ¿Ah? Los bronquios, pues, ¿no? Arteria pulmonar, vena pulmonar, bronquio y los vasos bronquiales. Todo ese conjunto de órganos que ingresan o salen de un órgano se llama pedículo pulmonar. Y ese pedículo, esto es lo que ingresa entonces. Tenemos mis 3 deditos que están ingresando, ¿sí? Y por donde ingresa, esa apertura, esa depresión, esa fosa, como ese ombliguito, ¿cómo se llama? Ilio. Así, vamos a usar ilio, es un término que significa como un ombliguito que va por donde va a ingresar el pedículo. El ilio hepático, el ilio renal, ¿no? Y pedículos son las estructuras vasculonerviosas más su conducto que ingresan o salen del órgano. Le pregunto, ¿quiénes conforman el pedículo pulmonar? ¿Usted qué responde? Arteria pulmonar, vena pulmonar, el bronquio pulmonar, ¿qué más? Y los vasos bronquiales forman el pedículo pulmonar, ¿de acuerdo? Ya. Entonces pedículo. Y el ilio es esa hendidura, esa depresión, por donde ingresa todo el pedículo pulmonar, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Entonces ya sabemos, vamos analizando en esta maquetita. Bueno, todo esto es el diafragma, ¿no es cierto? El diafragma tiene forma de cúpula, es un músculo que en la zona central es tendinosa y la parte periférica es muscular, ¿no? Este diafragma presenta 3 orificios. Esos orificios que tiene el diafragma, ¿cómo se le conoce? Saca tu cuadernito, siéntalo.
A ese orificio que tiene el diafragma, esos orificios, ¿cómo se le llama? ¿Ah? Los hiatos, ¿no es cierto? Los hiatos, los hiatos diafragmáticos. Y en el diafragma existen, pues, tres grandes orificios, llamados los hiatos diafragmáticos. ¿Cuál es el que se encuentra más alto? El que está más alto. ¿Ah? El que se encuentra a un nivel mucho más alto. El de la vena cava, pues, el hiato cavo, el hiato venoso, que se encuentra al nivel de T8. ¿De acuerdo? Luego tiene un orificio para que atraviese la comidita, para que pase los alimentos. ¿Cómo se llama? El hiato esofágico, pues, ¿no? Para que lo atraviese el esófago. ¿Pero el esófago atraviesa solo el diafragma? ¿Qué dicen? ¿El esófago atraviesa solo el diafragma? ¿Ah? No, claro que lo pasa, pues lo atraviesa para pasar, pues, ¿no? Pero ¿con quién lo atraviesa? ¿Solo digo? No. ¿Ah? Con los nervios vagos, ¿no es cierto? Vago izquierdo es anterior, vago derecho es posterior, y esa es la disposición, pues, con la que atraviesa el diafragma, ¿no? ¿Y el otro orificio? ¿Ah? El aórtico, pues, ¿no? Entonces, los tres orificios: el hiato venoso, el hiato esofágico y el hiato aórtico. El hiato venoso se encuentra a nivel de T8, o sea, octava vértebra torácica. El hiato esofágico a nivel de T10, décima vértebra torácica. Y el hiato aórtico a nivel de T12. Son los tres orificios que tiene el diafragma, cada uno en niveles distintos, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos acá? Luego tenemos que usar el esófago, que, como les mencioné, también es un órgano muscular, ¿no? Liso, atraviesa el diafragma, junto con los nervios vagos, ¿no? Y eso es lo que vemos en esta maquetita, ¿no? Eso es lo que está en esta maquetita. ¿Alguna pregunta? Terminen ahí, pues,